Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Paleta de cara. Hoy ponemos a prueba la nueva paleta de W7, la paleta Seduced. Os dejaré por aquí una fotito porque dicen que es un clon de la última paleta de, bueno, la penúltima de Anastasia, la Sultry. Y bueno, por fuera es muy similar, lleva este mismo tipo de acabado. Y vais a ver que por dentro la apariencia es prácticamente la misma. ¿Tendrá calidad? ¿No tendrá calidad? ¿La recomiendo? ¿No la recomiendo? Pues vamos a verlo. Yo sí que es verdad que esta paleta pensé que iba a llegar un poquito más tarde. Sí que he visto a través de redes sociales. Y de hecho yo misma he preguntado a esta marca, a W7, a través de Instagram. Porque salió la paleta Enchanted, creo que se llama. Y salió también la Violet Lights. Y la última en salir fue esta Seduced. Entonces pensé que las otras dos iban a llegar antes que esta. Pero en una de esas idas a Primor vi una montaña de esta maravilla y dije, es mía. Mía. O sea, es que nada más que verlo por fuera es que es buenísimo. Aparte me parece súper curioso que si veis de cerca lo que es el glitter que tiene, se ve perfectamente que son los mismos tonos que la paleta. O sea, se ve glitter pues en este tipo de grises, marrones, en este rosado fuerte. Así que bueno, os voy a poner aquí un clip de los swatches hechos más de cerca. Y vamos a pasar al maquillaje. Si queréis que os hagan más maquillaje de este tipo, me lo ponéis abajo, me lo ponéis en comentarios, porque la verdad que es una paleta que es muy versátil. Yo en este caso, como veis los tonos, me podía haber ido pues a unos marrones, a unos rositas y tal, pero he querido irme a algo ya más complicado. Me he ido a la gama de los grises, plateados, y voy a usar también, como veis, este rosa. Y nada, vamos a ello.
Y bueno, pues así es como ha quedado este maquillaje. Como os comenté, me pedisteis que no tuviera eyeliner, que no tuviese tampoco pestañas postizas, así que es un look de noche, de fiesta, que podemos utilizar en cualquier ocasión que sea especial y muy sencillo. Resumiendo mi opinión de esta paleta, pues la verdad que me ha sorprendido bastante, muy gratamente. Creo que la calidad es exactamente igual que la Romancer. Y bueno, pues aquí esperando a que lleguen las otras dos nuevas para ponerlas a prueba. Esta sí que es verdad que por un 4 euros y pico no llega a 5 euros, que me ha costado a mí. Merece mucho la pena, es una preciosidad, tanto por fuera como por dentro. Yo en este caso, como os dije, me podía haber ido a este tipo de tonos, estos marrones, que son más fáciles, este rosita y tal. Pero bueno, me he querido ir un poquito a algo que se salga de lo que vemos constantemente en tutoriales en YouTube. Así que nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier historia que me queráis decir, me lo ponéis abajo en comentarios. Y nada, me despido entonces hasta el próximo vídeo y os mando un besazo enorme. Nos vemos pronto.